lo tanto, como dije, Dios está preocupado de la familia. Dios está preocupado por guiarnos y por orientarnos a través de su hermosa palabra. Pero hay un problema. Hay un problema grave que afecta directamente a la gente. Y es que muchas veces este tema no nos gusta tocarlo. Muchas veces podemos tener problemas dentro de la familia, pero es un tema que no queremos abordarlo. Es un tema que queremos hacer oídos sordos y preferimos decir o demostrar que estamos bien, siendo que muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque tal vez nos van a decir los hermanos, si andáis con problemas, no está llorando. ¿Cierto? Nos sentimos de repente que somos menos espirituales por tener un problema. Pero le voy a decir, si aquí hay alguien, un matrimonio, o unos padres, o hijos que me dicen que jamás han tenido un problema dentro de su familia, es mentira. Todos hemos abordado o hemos tenido algún problema diferente, ¿ya? Pero la diferencia que nosotros debemos tener con otras personas es la capacidad que nosotros tenemos para poder afrontar ese problema y cómo nosotros buscamos la solución. Ahí es donde nosotros debemos marcar la diferencia. Pero siempre debemos buscar de la guía de Dios, siempre debemos buscar de su apoyo, de su consejo. En Él vamos a encontrar la respuesta. Muchas veces lo queremos solucionar nosotros. ¿Y cómo lo solucionamos? Tapando el problema. Pero el problema en algún momento no lo vamos a poder tapar, va a reventar. Y así muchos matrimonios se desarman, muchos matrimonios se rompen, muchos matrimonios terminan destruidos y dañados completamente. Y después lo único que hacen ellos es hablar mal del matrimonio. ¿Por qué? Porque tuvieron una mala experiencia. ¿Y por qué? Porque no supieron buscar ayuda en el momento necesario. No supieron buscar consejo en el momento que ellos lo necesitaban. Muchos padres están desesperados porque no saben cómo guiar y cómo orientar a sus hijos. ¿Por qué? Porque no quieren buscar ayuda. Porque le van a decir, ay, pero como tú no vas a saber, si a nosotros nadie nos enseñó a ser padres. Nadie a la mujer les enseñó a ser madres. Van aprendiendo en el camino, tal vez por las guías, las orientaciones que le dieron sus mismas mamás, sus mismos padres. Pero no somos los mismos. Necesitamos, muchas veces nos empezamos a dar cuenta de que, a mí me pasaba algo, de que habían cosas de mis padres que no me gustaban. Cómo me trataban a mí. Pero yo me voy dando cuenta de que muchas veces esas mismas cosas, aunque no me gustaban, yo las voy replicando en mis hijos. Y yo digo, pero ¿cómo si me molestaban? Es ahí donde yo tengo que entrar y empezar a buscar la guía de Dios y que Él me oriente. Pero nosotros debemos buscar ese consejo, debemos buscar esa ayuda, no solamente taparlo. Necesitamos muchas veces ayuda. Y el que usted la necesite no significa que es menos espiritual, no significa que usted es una mala persona, no significa que usted está equivocado acá en la iglesia. No, usted es mucho más valiente pidiendo ayuda, diciendo, yo estoy complicado en esta área. No puedo avanzar en esta área. Quiero tener una excelente relación con mi hijo, pero no lo logro. No sé qué pasa. La guía está acá. El Señor nos enseña incluso hasta cómo orientar a nuestros hijos, cómo tratar a nuestros hijos. Y muchas veces decimos, mi hijo no me respeta. Mi hijo me pasa a llevar siempre. No sé qué hacer con él. La Biblia nos enseña también. Debemos buscar acá, debemos buscar el consejo de Dios, debemos buscar el consejo en la persona adecuada. Muchas veces las esposas están cansadas de sus maridos, están reventadas porque él siempre la hace enojar y la hace molestar y hace cosas que no le gustan. Y buscan el consejo en quién, en la compañera de trabajo. Y la compañera de trabajo capaz que haya tenido una mala situación o una mala relación anterior y lo único que decir, es que mejor échalo a volar. Separa, ¿para qué te casas? Muchas veces pasa eso. ¿Por qué? Porque buscamos el consejo en el lugar equivocado. Buscamos el consejo en las personas equivocadas. Pero Dios, en su infinito amor, incluso se preocupó de en su palabra darnos la guía cómo debemos trabajar la familia. Y ahí es donde la debemos buscar. Por eso nosotros muchas veces pensamos que conocemos a Dios, pero con la actitud y las acciones que tenemos dentro de nuestra propia familia, estamos haciendo algo equivocado. Vamos a ver Tito 1:16.
Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por eso nosotros, ¿cuántos de acá conocemos a Dios? ¿Cuántos de acá, levanten la mano, conocen y aman a Dios? Nosotros debemos buscar ahora demostrar eso. Y demostrarlo también, incluso a través de nuestra relación familiar, a través de la relación con la esposa, con el esposo, a través de la relación que tienes con tus hijos, a través de la relación que tú como hijo tienes con tus padres. Muchas veces yo he conocido jóvenes, yo llegué acá solo, no llegué con mis padres a la iglesia. Y en un principio era difícil, porque a mis padres, siendo católicos, les molestaba lo que yo viniera acá. Pero yo, ¿qué tuve que hacer? Tuve que demostrar lo contrario, que el estar acá generaba algo positivo para mi vida. Y ellos tenían que ver ese cambio. Si yo le hubiera demostrado algo totalmente diferente, me hubiera comportado incluso peor de lo mal hijo que era antes, ¿qué habrían visto en mí? Yo les decía conocer a Dios, pero tal vez si con mis actitudes lo hubieran negado, ellos jamás habrían creído de que esto era bueno para mí. Pero hoy en día tal vez no están acá todavía. Sé que en algún momento van a llegar, no están acá, pero sí ellos saben de que hubo un cambio en mi vida y hubo algo positivo. ¿Por qué? Porque trataba de decirles, yo conozco a Dios, pero también trato de demostrarles con mis acciones que es así. Y no lo estoy negando. Pero muchas veces nos equivocamos en que decimos conocer a Dios, pero con nuestras acciones lo negamos. Si nos comportamos horrible en casa, el esposo le grita, maltrata a su esposa, los vecinos escuchan, ¿cómo usted le va a decir que conoce a Dios? ¿Qué van a decir ellos de ustedes? ¿Van a hablar de usted o van a hablar del Dios que usted dice conocer? ¿De quién van a hablar? Ahí la gente se toma y dice, ¿y para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para ser como tú? Si andas todo el día gritando, andas todo el día enojado, andas todo el día molesto. ¿Para eso? Por eso nosotros debemos buscar decir conocer a Dios y también que ese Dios que nosotros conocemos y amamos se refleje en nuestras acciones, se refleje en nuestra manera de vivir, se refleje cuando yo ando con mi esposa, cuando yo trato a mis hijos, cuando yo ando afuera o cuando estoy en casa y no solamente cuando estoy en la iglesia. En todo lugar donde yo debo buscar reflejar a Jesucristo. Ese es el anhelo que debemos tener nosotros como familia, reflejarlo en todo. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. La prédica se llama La familia que refleja a Jesucristo. Esa es la familia que debemos anhelar. ¿Cuántos anhelan tener una familia que refleja a Jesucristo? Levante su mano. ¿Cuántos lo anhelan? Diga, yo, Señor, anhelo reflejarte a ti con mi familia. Debemos tener ese anhelo, debemos buscar siempre en todo, reflejarlo, en cada acción que hacemos, en todo lugar. Así como cuando vamos a trabajar, también debemos buscar anhelar, reflejar a Jesucristo. En todo lugar donde estemos debe ser así. Vamos a ver 6 cualidades que debe tener una familia para hacer esto. La primera es la negación personal para el éxito familiar. Esto principalmente, yo lo veo por un ejemplo de mi esposa. ¿Cuántas mujeres cuando tienen hijos deben negarse totalmente para el éxito de sus propios hijos? ¿Cuántas mujeres se han tenido que negar a sus deseos, a las cosas que ustedes anhelan por sus hijos? ¿Lo hacen, cierto? Las que tienen hijos. Eso es amor. La capacidad de negarte completamente para el bienestar de tu hijo es amor. Y así debe ser en toda área. Así como el esposo debe negarse totalmente a él para satisfacer la necesidad de su esposa, y así la esposa debe negarse a ella para satisfacer también la necesidad de su hijo y de su esposo. Siempre nosotros debemos estar buscando demostrar esa capacidad de amor con la negación. Nosotros nos negamos y ¿qué generamos? Un éxito en la familia, un éxito en los distintos entes y roles que hay dentro de la familia. Y muchas veces esto cuesta. Esto cuesta. A mí me ha pasado, no sé, a mí me pasa el día miércoles, el día que es la jornada laboral más pesada para mí. Llego cansadísimo.
Cuando llego ya el Nacho y la Cristina están en la casa. Y muchas veces yo quiero llegar a almorzar o a tomar once. Y yo, papá, juguemos esto, papá, juguemos esto otro. La Cristina me quiere contar lo que hizo en la clase, el Nacho me quiere contar lo que hizo en clase. Y muchas veces, ¿qué es lo que uno quiere hacer? Por favor, no quiero nada de colegio. ¿Ya? Y uno quiere ir, sentarse tal vez, conversar un poco, pero ellos quieren jugar, quieren hacer esto, quieren hacer esto. Y ahí es donde uno entra en el conflicto. ¿Qué decisión tomo en ese momento? ¿Velo por mí, lo que yo quiero? Porque yo vengo cansado, vengo agotado, ¿ya? De una jornada laboral larga, pero están, ¿quiénes? Ellos, los pequeños, y también está ella, la reina de la casa, mi esposa. ¿Me niego yo para buscarlos a ellos? ¿O yo digo, por favor, estoy cansado, entiéndanme a mí, soy el rey de la casa, vengo llegando, trabajé para ustedes, así que por favor no me molesten? ¿Cuál es la actitud que debemos tener? ¿Cuál es la actitud que nosotros muchas veces tenemos? Es comprensible que uno venga cansado, ¿cierto? Pero ahí está el poder negarse. Ahí está el negarse totalmente. ¿Por qué? Porque yo también tengo que comprender que mi esposa estuvo en la casa todo el día aguantando a esos pequeños. Y también necesita descansar. Por eso yo tengo que aprender a negarme. Y eso lo hago cuando tengo amor. Cuando tengo el amor por mi familia, por mis pequeños. Yo los veo y yo digo, yo quiero aprovechar esos momentos con ellos. Una vez la prédica decía, muchas veces los tiempos en la familia son pocos y son muy cortos. Pero no importa la cantidad del tiempo, sino que importa la calidad del tiempo. Si es que lo aprovecho bien o no lo aprovecho bien. Podría estar todo el día en la casa, pero podría estar todo el día echado en el sillón viendo fútbol. Y digo, no, si yo estoy todo el día en la casa, siempre estoy con mi familia. Pero aproveché, nada. No aproveché ni un momento con ellos, pero podría estar tal vez una hora con ellos y esa hora aprovecharla al máximo. Y de esa manera yo como padre, las mujeres como madre, marcar algo en sus hijos. Que ellos sepan que sus padres están preocupados por ellos, están preocupados y anhelan estar por último un momento pequeño con ellos. Que ellos vean entre ustedes como esposos, como matrimonio. Que ellos vean que ustedes se aman, que siempre buscan también tiempos para ustedes. Los niños eso lo van viendo. Muchas veces pensamos que son pequeños y que no se dan cuenta. Pero ellos todo lo ven. De todo van aprendiendo. Ellos al final nosotros lo que hacemos lo reflejamos en nuestros hijos. La otra vez yo dije, si nuestro hijo va y solamente lo único que hace es hablar de fútbol, es porque el papá de lo único que hace es hablar de fútbol. Si tenemos un hijo apasionado por Dios y que ama a Dios, es porque tiene una familia que le muestra eso en casa. Una familia que es apasionada por Dios y que ama a Dios. Por eso nosotros debemos buscar negarnos muchas veces para favorecer el tiempo familiar. Bien, vamos a leer 1 Corintios 13, 4 y 5. Primera de Corintios 13, 4, 5. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Eso es todo el 5, ¿cierto? Y acá, principalmente, por lo que estábamos viendo, me voy a centrar en donde dice, no busca lo suyo. Cuando nosotros hacemos eso, estamos demostrando que hay un amor por nuestra familia. Le amamos realmente. Dejamos nuestras necesidades, dejamos nuestros deseos de lado por los que amamos. Así como Jesucristo, Él fue a la cruz, se negó, dijo que pase de mí esta copa, ¿cierto? Dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero sí es posible que pase de mí esta copa. Pero Él,
por amor, se negó a lo que él, a lo mejor como hombre habría deseado, que no era ir a la cruz, él lo hizo igual por amor. Murió por nosotros. Y así nosotros reflejamos el amor hacia nuestra familia cuando somos capaces de negarnos. Porque cuando reflejamos amor, empezamos a reflejar ¿a quién? A Jesucristo. Y en nuestra familia reflejamos a Jesucristo. Y esta es una de las cualidades que debemos tener. La uno es negarse nosotros mismos para el éxito familiar. La dos, segunda cualidad, el aprecio por mi familia. Vamos a leer 1 de Pedro 1:22. 1 de Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a otros extrañablemente de corazón puro. ¿Cómo nos debemos amar? Extrañablemente y de corazón puro. Ese debe ser el amor y el aprecio que debe haber entre nosotros como familia. Fuera del amor que debemos tener por las otras personas, primero debemos velar por el amor entre nuestra familia. Si yo no soy capaz de amar a mi esposa, a mis hijos, que son los más cercanos a mí, ¿cómo yo voy a poder amar a personas que tal vez no conozco? ¿Cómo voy a poder llegar a eso? Tengo que demostrar primero eso yo. Y muchas veces ni siquiera voy a tener que demostrárselo a las otras personas porque van a ver ese amor tan grande que hay en mi familia, de mí hacia mi esposa, hacia mis hijos, que ellos van a decir, es impresionante eso, es distinto, hay un amor diferente, yo quiero algo así. Muchas veces vamos a ser ejemplo para otros con las acciones que nosotros tomamos en nuestra familia. Vamos a marcar diferencia, pero eso debe estar incluido. Nosotros debemos tener un aprecio impresionante por nuestra familia, por la esposa, por el hijo, los hijos por sus padres. Debe existir eso. Hay una pregunta que les voy a hacer. ¿Cuánto vale su esposa para los que tienen esposo? ¿Cuánto vale su esposo, su esposa, sus hijos para ustedes? ¿Cuál es el valor que tienen para ustedes ellos? ¿Cuál es el valor? ¿Grande? ¿Mediano? ¿Pequeño? Es un valor gigante, ¿no? Vamos a leer Gálatas 3:26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La persona que usted tiene a su lado, la persona que es parte de su familia, su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres, son personas que Dios ama. Por lo tanto, si para Dios son importantes, para nosotros deben ser importantes. Tienen un valor inmenso. Son personas por las cuales Jesucristo vino y dio su vida. Por lo tanto, nosotros debemos amarles, cuidarlas, apreciarlas y estar siempre al cuidado de ellos. Nosotros debemos buscar siempre apreciarlos. Y ahora, sabiendo esto, ¿cuánto más le apreciamos? ¿Cuánto más valen para nosotros? Las personas que muchas veces golpean a una pareja, golpean a sus hijos, es porque muchas veces no le han visto el valor real que tienen. No han apreciado el valor tremendo que son ellos para su familia. Si eres capaz y llegas a golpear a tu esposa, no te has dado cuenta que estás golpeando a una hija de Dios, que estás golpeando a alguien por quien Jesucristo fue y murió en la cruz. Estás golpeando a alguien que para Dios es muy valioso. Por lo tanto, nosotros debemos buscar siempre cuidarles, protegerles y estar muy atentos. ¿Por qué? Porque su Padre es Dios. Deben ser muy importantes para nuestras vidas. ¿Cuál es el valor que tiene ahora tu familia? ¿Cuál es el valor que le das ahora a tu familia? ¿Estás dándole el valor necesario? ¿Estás dándole el valor que realmente tienen? ¿Tu esposa, tu esposo, tus hijos? ¿Le has dado ese valor real?
¿Te has dado cuenta de que son hijos de Dios? ¿Te has dado cuenta de que son personas que para Dios son inmensamente valorables? Por lo tanto, para nosotros deben ser mucho más así. Debemos tener mucho cuidado cómo tratamos a las personas que son de nuestra familia. Debemos tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque nos estamos metiendo con alguien a quien Dios ama totalmente. Dios ama a esa persona. Por lo tanto, cuídala. Si no lo has hecho, cuídala. Es el momento de hacerlo. Y muchas veces puedes decir, sí, yo la cuido, sí. Yo por eso estoy todos los días trabajando, todos los días llevo el sustento a mi hogar. Está bien, debemos hacerlo. Pero muchas veces eso no basta. No basta solamente el que trabajes y lleves el sustento al hogar. Necesitas algo más. Necesitas conocer a tu pareja. Necesitas conocer a tus hijos, necesitas conocer sus anhelos, sus deseos. Y este es el punto 3. Conocerse totalmente en su familia. ¿Por qué muchas veces erramos? ¿Por qué muchas veces llegamos y aparecen las peleas? ¿Por qué aparecen las discusiones? Porque no se conocen. ¿Por qué el esposo se equivoca muchas veces? ¿Por qué llega a la casa y en vez de ayudarle, tal vez va y se sienta a ver tele? Porque no conoce que su esposa está esperando que le ayudes. No sabías. El hombre necesita que le diga las cosas. El hombre necesita que le estén recordando. Pero, ¿y es por qué? Porque no conoce. No sabías de que ella esperaba simplemente una pequeña ayudita. Con eso muchas veces en la pareja marcas diferencias. No se están conociendo. ¿Por qué no se conocen las familias? ¿Por qué no se conocen las familias muchas veces? ¿Por qué ya ni se conocen los matrimonios? Porque hoy en día tiene que decirle que venga a tomar once por WhatsApp, ¿cierto? Por Facebook, porque está en la pieza conectado y tiene que mandarle un WhatsApp, por favor, ven a tomar once, por favor, ven a almorzar. Ya casi las parejas ni hablan. ¿Por qué? Porque la realidad de hoy en día, ¿qué es lo que hace? El hombre y la mujer tienen que salir a trabajar. Porque muchas veces se transforma en una necesidad. Porque no alcanza de otra manera. ¿Y por qué cuando están los tiempos no son de calidad? Los tiempos no son aprovechados. Y eso mismo hace de que dentro del matrimonio haya un desconocimiento total de los anhelos, los deseos, de lo que cada uno de ellos quiere. Cada uno tira para su lado. Cada uno tiene sueños diferentes. Ella quiere progresar en su trabajo y él tal vez quiere hacer otra cosa. Quiere ganar dinero para poder salir de vacaciones. O la mujer muchas veces quiere venir a la iglesia y el hombre está ahí, no, es que estoy cansado, estoy de esta manera. Los dos tienen sueños y anhelos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque nunca se han sentado y han conversado y han dicho qué queremos hacer como familia. ¿Qué queremos hacer como matrimonio? ¿Se lo han preguntado? ¿Saben lo que anhela su esposa? ¿Saben cuáles son los sueños de su esposa? ¿Saben cuáles son los sueños de su esposo? ¿O su pareja, su novio? ¿Saben cuáles son? Necesitamos conocerlos. ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo que tenemos de haber estado casados? ¿Cuál es el anhelo que tienen para los que son novios, pololos? ¿Cuál es el anhelo que los lleva a querer usted en un futuro tomar la decisión de casarse? Debe haber un objetivo, debe haber un anhelo. Tiene que traspasar solamente la atracción física. Tiene que sobrepasar eso. Porque les voy a decir, en algún momento van a cambiar. En algún momento vas a envejecer. En algún momento ya no te vas a ver tan musculoso y tan guachón como te veías en un momento. ¿Ya? Y si solamente tu esposa está enamorada de tu físico, preocúpate. ¿Por qué los matrimonios muchas veces
Hay un estudio que dice que los matrimonios no duran más de 4 años. Porque al final ellos se casaron por atracciones físicas y llegaron y empezaron a conocerse en el matrimonio y se dieron cuenta que ninguno de los dos tenían ni sueños, ni intenciones, ni ideales parecidos. Intentan, pero en algún momento esto se rompe. Y no se puede seguir avanzando. Se rompió todo, se fue el amor carnal, se fue el amor físico, y por lo tanto, como no hay nada más que los tenga firme, ¿cuál es la solución? Separarse. ¿Cierto? Pero por eso, cuando nuestro anhelo es mostrar a Jesucristo hasta con nuestro matrimonio, hasta con nuestra familia, hasta como yo trato a mis hijos, hay algo diferente. ¿Por qué? Cuando yo empiezo a mostrar a Jesucristo, es porque Jesucristo es la base de mi familia. Él ya entró dentro de mi familia y por eso yo le puedo mostrar. Por eso yo puedo estar traspasando mucho más que una vida carnal. Estoy traspasando a Jesucristo, incluso a mis vecinos, como yo actúo dentro de mi vida cotidiana. Por eso debemos buscar conocernos. Por eso debemos buscar estar siempre atentos a los deseos de nuestra pareja, a los deseos de nuestros hijos. ¿Por qué muchas veces los padres pelean con los hijos? Yo lo veo casi todos los días en el colegio. Llegan padres que ni siquiera saben qué quieren sus hijos. Uno les pregunta, ¿ya usted tiene problema con su hijo? ¿Usted sabía que su hijo le va mal? No. ¿Usted sabía que su hijo no estudia? No. ¿En qué momento su hijo estudia? No sé, yo lo mando a la pieza a estudiar, se supone que estudia. Los padres ni siquiera saben los anhelos de sus hijos. Yo tengo alumnos de cuarto medio ahora, soy profesor jefe de cuarto medio. Chicos que están a punto de rendir una PSU, algo que para su vida va a ser importante. Y hay padres que ni siquiera saben qué quieren hacer sus hijos. Yo le pregunto, ¿usted sabe lo que va a estudiar su hijo? No sé, que estudie lo que quiera. Hay padres que no tienen ni idea, ni la menor idea de sus hijos. El otro día atendía a un chico que estaba muy molesto con sus padres. Y le preguntaba por qué. Y me decía que era porque sus padres nunca se preocupan por él, que lo dejan solo y que él quiere estudiar en la universidad y los papás ni siquiera, incluso no están ni ahí si él estudia en la universidad y no se preocupan en nada por él. Los niños muchas veces guardan tanto rencor y no saben expresarlo que su manera de transmitir eso a sus padres es solamente llegando a casa encerrándose en la pieza. Y ese es su mundo. Toman once solos, comen solos, y los padres ya casi ni existen para ellos. ¿Qué pasa? Nunca se han sentado a conversar y no se conocen, siendo que están todos los días bajo el mismo techo y no se conocen. Los hijos también no conocen el amor que tienen sus padres por ellos porque los padres jamás se han preocupado por transmitirlo. Porque le digo algo, de todos los papás que llegan al colegio allá, desesperados, y que los hijos creen que sus padres son casi unos ogros, los peores padres del mundo, esos padres lo único que quieren es llorar es porque aman entrañablemente y aman de corazón a sus hijos, y yo se los creo. Pero ¿qué pasa? Nunca han sido capaces de transmitírselo. Nunca han sido capaces de decirle, hijo, te amo. Nunca se han sentado con él y le han hecho cariño. Nunca lo han abrazado. ¿Por qué? Porque tal vez está replicando lo que en su casa ocurrió con él. ¿Por qué? Porque a él jamás su padre también tal vez le hizo cariño. Y él no sabe expresar ese amor. Pero tanto los hijos como la esposa, el esposo, el que sea dentro de la familia, necesita ser amado, necesita recibir ese cariño, necesita saber que es importante dentro de esa familia. Y debemos buscar eso. Si esos padres, yo los sentara a conversar, una vez me pasó, senté a conversar, andaba un matrimonio, estaban con su hijo que era mi alumno, y al final terminaron los tres llorando. ¿Por qué? Porque nunca se dijeron cosas ahí en la entrevista, cosas que nunca se habían dicho antes. ¿Por qué? Porque no se habían dado el tiempo. El hijo ni siquiera sabía el amor que los padres tenían por él. No conocía el amor de sus padres. Porque ellos estaban tan ocupados en sus trabajos, en sus quehaceres, en sus necesidades, que nunca se preocuparon por la necesidad de su hijo.
nosotros seamos familias que nos preocupamos por la necesidad de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo. Que eso no llegue a pasar en nosotros. Preocupémonos por reflejar a Jesucristo en cada cosa que hacemos. Vamos al punto 4. Trabajando en familia para fortalecer la vida espiritual. Ese es el punto 4. Otra cualidad, trabajar la vida espiritual en la familia. Es algo importantísimo. Es algo que debemos reflejarlo. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean hijos que aman a Dios, debemos trabajar eso. Debemos estar siempre recordándoles a ellos que deben amar a Dios. Y para eso debemos demostrárselo. ¿Cómo yo le digo a mi hijo, ama a Dios, si yo no le demuestro que yo amo a Dios? ¿Cómo le pido eso? Es como pedirle a mi hijo, anda a golpear esa pelota y hace un gol, si jamás yo le he mostrado cómo se golpea la pelota y se hace un gol. Él tiene que ver el reflejo en nosotros. Los hijos se van a comportar y van a hacer lo que sus padres hacen. Y va a ser así. Siempre va a ser así. Y después los padres caemos en el error de ¿qué? De decir, y mira cómo se comporta. Y mira lo que hace. Mira las cosas que habla. Oye, pues si nunca te he visto tomar la Biblia, hijo, nunca buscas de Dios. Pero si él nunca me ha visto a mí tomar la Biblia. Si él nunca me ha visto a mí orar. Si él nunca me ha visto a mí buscar de Dios. ¿Cómo le voy a pedir algo que él no ve? Los hijos van a ser el reflejo de nuestra vida. Y si queremos que nuestros hijos reflejen a Jesús, nuestra vida, nuestro hogar debe reflejar a Jesús. Vamos a Josué 24, versículos 14 y 15. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres y al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los cuales amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos quieren tener esto en su vida? ¿Cuántos anhelan decir en su familia, yo y mi casa serviremos al Señor? ¿Cuántos quieren eso? Levante la mano. Ese es mi anhelo. Pero más que el anhelo tiene que ser una acción, tiene que ser algo que hacemos. Yo y mi casa, por lo tanto, yo y mi esposa y mis 2 hijos serviremos al Señor. ¿Cómo servimos a Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a servir a Dios? Para servir a Dios, primero nosotros debemos sacar todos los dioses que pueden haber en nuestra familia. ¿Y cuáles pueden ser los dioses que van a aparecer en nuestra familia? Son todos los que ocupan el primer lugar. Son todas las cosas a las cuales nosotros les damos la primera importancia. Porque ¿quién debe ser el primero en nuestra vida? Jesucristo. Si Jesucristo es el primero en nuestra vida, vamos a poder mostrarle. Si Jesucristo no es el primero en nuestra vida, jamás le vamos a poder mostrar. Vamos a mostrar otras cosas. Vamos a mostrar que, oh, mira, ese hombre es muy preocupado por su trabajo. Mira lo sacrificado que es, siempre trabaja, sale, llega tarde. Mostraré que soy un hombre sacrificado por mi trabajo. ¿Y quién va a ocupar el primer lugar en mi familia? El trabajo. Si yo soy una persona que siempre estoy en casa, pero lo único que hago es sentarme a ver televisión, ¿qué es lo que muestro? ¿Quién ocupa el primer lugar? La televisión. Y ese lo transformamos en un Dios. Y ocupa el lugar del verdadero Dios. Y por lo tanto, jamás voy a poder servir a Dios. Jamás voy a poder decir, yo y mi casa estamos sirviendo a Dios. Que no sea, yo y mi casa serviremos. Que digamos, yo y mi casa estamos sirviendo a Dios. Que eso sea lo que podamos decir nosotros. Que ya le estamos sirviendo, que ya estamos trabajando para Él. Todos juntos como familia. Pero para eso Él debe ser el que ocupa el primer lugar.
Para eso Él debe ser el que está en el trono. Él debe ser el principal en nuestro hogar. A pesar de que tengamos poco tiempo como familia, pero el tiempo que tenemos lo ocupamos para trabajar para Dios. El tiempo que lo tenemos lo ocupamos en el Señor. Estamos en casa, le recordamos a nuestros hijos, le leemos la Biblia, oramos por ellos, le hablamos de Dios, los conectamos con el Señor. Pero si solamente lo único que hacemos es conectarlos con estudio, lo único que vamos a tener niños, claro, realmente estudiosos, pero que nunca van a amar a Dios. Nunca van a llegar a amar a Dios. ¿Por qué? Porque lo único que nos centramos nosotros en que sean universitarios, que sean profesionales. ¿Está mal eso? No. Pero no es el centro. No puede ser el que tendrá el primer lugar en la vida de sus hijos, ni el primer lugar en nuestra vida. Por eso de repente uno le dice a padres, ¿por qué trabajan tanto? Porque necesito tenerlo en un colegio muy caro a mi hijo, porque el colegio muy caro le va a asegurar una buena educación. Está bien. Pero ¿y cuándo se preocupan por la vida espiritual de ese hijo? ¿Cuándo nosotros estamos preocupados por transmitirle a Dios a nuestros hijos? ¿Cuándo estamos preocupados por transmitir a Dios en nuestra familia? Por eso debemos ser personas que siempre trabajan por la vida espiritual, que trabajan constantemente por servir a Dios. Es un trabajo diario, es un trabajo continuo. Siempre vamos a estar luchando por eso. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar, es verdad, pero debemos buscar de que el trabajo no ocupe el lugar de Dios. Que los deseos por tener una casa gigante no ocupen el lugar de Dios. Que los deseos por tener el mejor auto no ocupen el lugar de Dios. Ni siquiera mi esposa puede ocupar el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque si mi esposo ocupa el lugar de Dios, jamás le voy a poder amar verdaderamente. Si mis hijos son más importantes que Dios, jamás les voy a poder amar verdaderamente. ¿Por qué? Cuando Jesucristo es el primero en mi familia, cuando Jesucristo es el número uno en mi familia, cuando Jesucristo es el centro de mi familia, yo conozco el amor. Y recién ahí yo puedo entregar amor. Por eso trabajemos por esa vida espiritual. Seamos familias que trabajan constantemente por esa vida espiritual. Número 5. Tomar decisiones guiadas por el Señor. En nuestra familia, todas las decisiones que tomamos, ¿son guiadas por Dios? Pregúntese durante un momento ahí. Las decisiones que estamos tomando en nuestra familia, ¿son guiadas por el Señor? Ahora otra pregunta. ¿Cuándo nosotros nos dejamos ser guiados por Dios? ¿Cuándo vamos a poder dejar que Dios guíe nuestra familia? Que Dios guíe todas las decisiones en nuestra familia. ¿Cuándo vamos a lograr eso? Si yo les digo que hay dos caminos acá y hay dos personas que le van a guiar, a una usted la conoce y la otra jamás la ha visto, ¿quién va a permitir usted que le guíe? ¿Quién usted va a permitir que le guíe hacia el camino? ¿El que conoce o el que usted no conoce? Voy a responder por usted porque nadie respondió. El que conocen, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros, ¿cuándo vamos a dejar que Dios nos guíe? Cuando le conocemos. Y cuando conocemos a Dios, conocemos su infinito amor. Y cuando conocemos su infinito amor, podemos confiar en Él. Y cuando uno confía en Dios, uno se deja totalmente ser guiado por Él. Porque uno sabe que lo que Dios le dará es lo mejor para su vida. Ahí uno entiende. Vamos a leer 1 de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuántos confían en esto? ¿Cuántos tienen la esperanza de que Dios va a oír su clamor, va a oír su petición? ¿Cuántos creen eso?
Por lo tanto, cuando creemos eso, nosotros decimos, entonces, Señor, guíame. Hoy en mi familia tengo que tomar esta decisión importante. Pero esa decisión que sea guiada ¿por quién? Por Dios. Señor, guíame. ¿Por qué? Porque yo confío en ti. Sé de que tu promesa es que me darás lo mejor. Por lo tanto, yo sé que lo que tú decidas, Señor, por mí, será lo mejor. Y muchas veces las decisiones de Dios son muy diferentes a nuestras decisiones. Que nosotros somos porfiados. Nos cuesta escuchar a Dios. ¿Y por qué muchas veces nos cuesta escuchar a Dios? Porque no estamos en comunión con Él. Y como no estamos en comunión con Él, no le conocemos. No sabemos lo que quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque nunca estamos orando. Nunca estamos buscando de Él. Y cuando buscamos de Dios, conocemos su voluntad, conocemos lo que Él quiere para nuestra vida. Y al conocerle, vamos a estar tan seguros que nosotros queríamos ir para allá, pero Dios nos dice para allá. Y vamos a estar tan seguros de que como conocemos a Dios y que la decisión de Él es la mejor, vamos a ir para donde Dios quiere. Pero cuando estamos ahí en la duda, ¿y será de Dios esto, no? Es que como que algo siento, pero no sé si será. Eso pasa porque no conocemos a Dios, no sabemos lo que quiere para nuestra vida. No le hemos escuchado. ¿Por qué? Porque no buscamos de Él. Y por lo tanto, como no le conocemos, no podemos confiar. Así como les dije, usted va a ir ¿con quién? Con la persona a la cual usted conoce. Porque al conocerle, por último, tiene un poco de confianza en esa persona. Por eso nosotros debemos buscar que nuestras decisiones sean totalmente guiadas por Dios. Siempre en nuestra familia. Hasta las decisiones que tomamos con nuestros hijos. Todo lo que hacemos día a día debe ser guiado por Dios. Vamos a leer Romanos 8:14. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Levanten su mano. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios debemos estar siempre siendo guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Y cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, nuestra familia no debe temer. No debe temer. Como lo dije en una prédica hace unos meses atrás, cuando el hombre se sujeta a Dios, la mujer va a estar tranquila. Cuando el hombre se sujeta a Dios, va a lograr que su mujer se sujete a usted. ¿Por qué? Porque usted, al sujetarse a Dios, está mostrando que está dejando ser guiado por Dios. Y cuando el hombre, cabeza de hogar, es guiado por Dios, transmite seguridad y tranquilidad a su familia. Por eso, varones, esposos, cabeza de hogar, busquen siempre ustedes ser guiados por Dios. ¿Para qué? Para que esa seguridad esté en la familia. Para que esa seguridad sea transmitida a su esposa. Y así usted nunca más se va a quejar de que su esposa no se sujeta a usted. Porque la esposa se va a sujetar. Pero primero usted afírmese del que está firme, que es el Señor. Por último, punto 6. Ser una familia que practica la fe. Debemos ser personas que mostramos en lo que creemos. Acá todos levantaron la mano y dijeron son hijos de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, debemos demostrar con nuestra familia que somos una familia que sirve a Dios. Que todos los integrantes de nuestra familia somos hijos de Dios. Somos diferentes, marcamos la diferencia. Pero para eso debemos anhelar constantemente estar reflejando a Jesucristo en nuestro conjunto o nuestro hogar. Que todos digamos, cada vez que estemos en la casa, que cada vez que vayamos a cualquier lugar, digamos, yo y mi casa estamos sirviendo a Dios. Ese debe ser nuestro anhelo, debe ser nuestro centro, servir a Dios constantemente. Y cuando estamos sirviendo a Dios, siempre le vamos a reflejar con todo lo que hagamos. Y donde nos vean van a decir, ellos sí aman a Dios. Ellos dicen conocer a Dios y también le aman y no lo niegan.
No seamos de los que dicen amar a Dios, pero le negamos con todo lo que hacemos. Somos acá en la iglesia cristianos, pero salimos de la puerta para afuera y en nuestro hogar los hombres se transforman en un monstruo. En un hombre desagradable. Que llega a la casa y lo único que hace es estar enojado. Que lo que hace, le molesta todo, no le gustó la comida, no le gustó lo que hizo la esposa, no le gustó nada. Que ve a sus hijos, los vive retando, los castiga. Y que nunca se ha dedicado un tiempo para transmitir amor. Por eso seamos una familia que practica la fe, que practica realmente lo que creemos, que practica la vida de fe, que seamos una familia que transmite espiritualidad, que seamos una familia que refleja siempre en todo al único Dios verdadero, a Jesucristo. Póngase de pie.